Muy buenas tardes para todos, para todas. Es un gusto para mí estar con ustedes presentando este quinto encuentro de Entre Voces, encuentros sobre análisis del discurso. En esta oportunidad nos acompaña la profesora Adriana Bolívar. Adriana Bolívar es profesora titular en Lingüística y Estudios del Discurso de la Universidad Central de Venezuela. Actualmente es consejera del Consejo Consultivo del Decanato de Artes y Humanidades en la Universidad de las Américas en Puebla, México, asesora y docente de la Maestría Virtual en Lectura y Escritura de la Universidad EAFIT, aquí en Colombia, asesora y docente en RISEI, la Red Internacional para la Enseñanza de la Investigación en la Universidad Técnica de Machala, en Ecuador, directora y coordinadora del Comité Académico de la Cátedra UNESCO de Lectura y Escritura para América Latina, subsede en Venezuela, en la Universidad Central de Venezuela, profesora invitada en el Cuerpo Académico Lenguajes, Discursos, Semióticas de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en Monterrey, México, profesora invitada en el doctorado en Lingüística de la Universidad Autónoma de Querétaro, en México. Adriana, muy buenas tardes. Es un gusto para la Universidad del Tolima, para el Instituto de Educación a Distancia, tenerte en estos encuentros sobre análisis del discurso. Hola, buenas tardes. Es un gusto también para mí enorme y los saludo a todos y a todas, a los que estén escuchando. Encantada de compartir este espacio para compartir y reflexionar también. Bueno, vamos entonces a iniciar. Si te parece, voy a empezar a compartir las diapositivas. ¿Lo ves? Sí, y el público también lo está viendo completo. Perfecto. Entonces, bueno, buenas tardes a todos y a todas. Es un gusto compartir con ustedes esta charla, conferencia en la que voy a tratar el tema de las crisis emocionales en tiempos de protesta y cambio político. Este es un tema que me ha interesado en los últimos años y quiero plantearlo como un tema central al que le tendremos que dar muchísima atención en el futuro. O sea, le estamos dando, pero tenemos que seguir dándoselo. ¿Me das la siguiente? ¿Siguiente? Antes de entrar en materia, es importante definir qué es lo que yo entiendo aquí por crisis emocional. ¿Qué vamos a entender en esta conferencia sobre crisis emocional? Primero, como lo tienen ahí, llamamos crisis emocional a un estado temporal de agitación, trastorno o desorganización en el que nos vemos desbordados a la hora de afrontar una situación o problema. La crisis emocional se produce cuando percibimos que los métodos que utilizamos usualmente para afrontar estos problemas no son suficientes, por lo que experimentamos inadaptación o insatisfacción. Una persona es más propensa a sufrir una crisis emocional cuando existen déficits de ciertas habilidades. Por eso no todas las personas afrontan de la misma manera y con el mismo grado de éxito los sucesos vitales estresantes. Esta es una cita tomada de un blog de un psicólogo. Entonces, cuando se habla de crisis emocional, tenemos este primer significado, ¿no? Que es una crisis para una persona. Eso. Pero esta no es la crisis que vamos a tratar aquí. La siguiente, por favor. La siguiente. Y ahora sí, ya muy bien. Entonces, ¿qué es una crisis emocional en tiempos de policrisis? Aquí entramos ya en relación con el título de la conferencia, en tiempos de crisis. El concepto de polycrisis está ahí y luego policrisis global. Ya tiene bastante tiempo dando vuelta, desde Morin, 1999, Sitling y otros, es decir, que se ha trabajado bastante, sobre todo, en relación con el fracaso del neoliberalismo, el fracaso del capitalismo y la crisis que hay en todos los espacios. Entonces podemos hablar, ¿por qué es una policrisis? Porque ahí tenemos una sociedad deshumanizada, fragmentada, colapso de las democracias, pobreza, hambre, migraciones, salud, violencia,
nuestra relación con la naturaleza, guerras, invasión, pandemia, ahora tenemos pandemia, ¿no? Entonces es verdaderamente una crisis emocional desde esta perspectiva, cómo nos afecta. Y de hecho es un problema tan serio y se ve de tal manera que han surgido organizaciones para enfrentar esto. Me encontré buscando en internet esta asociación que se llama Omega Resources for Resilience, ¿no? Recursos para la resiliencia. Es decir, cómo ayudar en esta suma total de efectos estresantes que tenemos y cómo afectan a la salud en el planeta. Eso es lo que dice, ¿no? Dice la policrisis es la suma total de estresantes que afectan la salud planetaria. Entonces es un problema grande, es un problema global, ¿no? El problema de la salud emocional nuestra. ¿no? Y cierra con una frase ahí que dice, necesitamos comprender para responder de la manera más sabia posible. Entonces, pensé en esto y tengo una propuesta, la siguiente, por favor. ¿Cómo estudiar las emociones? ¿no? Si las emociones como parte de esta policrisis, que también se llama una crisis sistémica en relación con, se cayó el sistema, ¿no? Es decir, desde ahí viene, en realidad ese nombre de crisis sistémica viene del léxico bancario, pero estamos en una crisis sistémica en la que la sociedad necesita repensarse, necesitamos repensar nuestra forma de concebir el mundo y de buscar soluciones para vivir en paz, ¿no? Por ejemplo. Eso es lo primero, ver las emociones como parte de esta policrisis, ¿no? Segundo, ver las emociones como catalizadores del cambio político. Y lo que quiero mostrar es cómo las emociones funcionan en un momento coyuntural, un momento micro, y macro, cómo influyen en el desarrollo de los eventos en un país. Entonces se trata de dos dinámicas, un análisis sincrónico, enfocándonos en un momento particular, y un análisis diacrónico en la dinámica del cambio. La siguiente. ¿La siguiente? Ok, perfecto. Ahora, ¿por qué me interesan las emociones y en qué me baso y dónde está toda mi base teórica, metodológica para trabajar esta materia? Bueno, está mi trabajo del libro Political Discourse as Dialogue, el discurso político como diálogo, pero en realidad es el antidiálogo, ¿no? Es una perspectiva latinoamericana en la que ahí hasta se ve la parte, digamos, diacrónica, el desarrollo del discurso, el cambio político. Trabajos que he desarrollado y que he presentado ya, pues por ejemplo, en el Congreso de ALED en República Dominicana. Luego, donde dice Bolívar 2019, las emociones en la dinámica del cambio político, una conferencia aquí en México, en el tercer Congreso Internacional sobre las Humanidades en la Sociedad Superinteligente, Alternativas para el Futuro, en la Universidad Autónoma de Nuevo León, México, un excelente congreso. Y luego, pues ya eso está publicado con el mismo título, Las emociones en la dinámica del cambio político. El libro está editado por Ludivina Cantú Ortiz y todos estos colegas y se llama Las humanidades en la sociedad superinteligente, alternativas para el futuro. Entonces, como vemos, lo que está en juego es pensar el futuro. Y suena así como grande, ¿no? Pensar el futuro de la humanidad, pero efectivamente es eso, ¿no? Sobre todo ahora que estamos casi al borde pues, de una tercera guerra mundial, así lo ponen muchos lo pusieron algunos titulares. ¿no? Entonces, es, digamos, la teoría y el método en el que me voy a basar, se lo voy a ir explicando luego. A la siguiente. Para poder estudiar las emociones en el diálogo político, yo necesito tener también un concepto de lo que es el diálogo político y cómo se estudia, ¿no? El análisis que hago y en el cual incluyo las emociones, ¿no? Es multidisciplinar, este círculo ya lo han visto otras veces, me perdonan si lo repito, pero es que tengo que hacerlo.
Yo me baso pues, en el análisis de la conversación, porque ahí se encuentran las categorías básicas de la comunicación, y sobre todo porque para estudiar el diálogo, que se ha estudiado mucho desde la perspectiva de Bakhtin, que es el diálogo representado, pero a mí me interesa el diálogo actuado. Por eso menciono el análisis de las conversaciones. ¿Qué pasa, no? En la interacción entre las personas? No solamente cuando se representa un diálogo. A la sociopragmática, ¿por qué? Porque ahí se trabaja el problema de la imagen y de la identidad, de la cortesía y la descortesía. Es importante también, ahí hay categorías como la afiliación, ¿no? De la afiliación de las personas, si se afilian o no. Bueno, el diálogo, ya en una perspectiva micro, una perspectiva macro, la perspectiva diacrónica, la perspectiva sincrónica en el texto y teoría política, que en este caso para mí es el estudio de las democracias y los populismos, es decir, los cambios en la democracia y los populismos de izquierda y de derecha que me interesan, ¿no? Para recoger datos apelo a la lingüística, generalmente la lingüística sistémica funcional, pero si tengo que usar otras gramáticas, pues también lo hago, es decir, no me cierro a trabajar solo con una gramática. A la siguiente, por favor. Ok. Entonces voy a ilustrar, como dije, con dos tipos de análisis, dos casos. Voy a mostrar la crisis emocional a través de los medios del estallido social en Chile, que fue en octubre de 2019, que fue un momento muy crítico para la historia chilena. No había pasado esto nunca prácticamente, ¿no? Y luego un caso ya de cambio político, que es el de la Revolución Bolivariana o socialismo del siglo XXI, desde el 98 al 2019. Me interesa destacar las emociones como algo espontáneo, pero también planificadas para producir ciertos efectos. Entonces, trabajamos con el concepto de emociones no intencionales, que son naturales, espontáneas, y las intencionales, ¿no? O sea, que tienen alguna estrategia detrás, ¿no? Eso. Entonces, seguir. La siguiente. Siguiente. Ok. Tendríamos que... Sí, está bien, muy bien. Tenemos que hablar un poco sobre el estudio de las emociones, lo que significan las emociones, aunque nosotras como lingüistas y analistas del discurso la vemos desde el discurso, es muy importante ver las diferentes perspectivas de análisis en todas las disciplinas. La filosofía es fundamental, ir a Sócrates, Aristóteles, Platón, los estoicos, Descartes, Spinoza, Kant, etc. La disyuntiva entre emoción y razón es importante, si uno va a profundizar, tener que meterse en esos debates. Está el evolucionismo de Charles Darwin, la expresión de las emociones en los hombres y en los animales. Imagínense que desde ahí vienen los emoticones, porque él estudiaba las expresiones faciales, ¿no? Muy interesante estudiar a Darwin. Está la visión psicofisiológica de William James, situación, reacción, experiencia emocional, y hay muchísimos otros autores con esa visión. El conductismo de Watson, de Skinner, estímulo-respuesta. El cognitivismo de Arnold, de Freud, también entra Freud, el estudio de las emociones. La inteligencia emocional, que ha estado muy de moda y que mucho, sobre todo en el campo empresarial, se trabaja la inteligencia emocional, en estos campos profesionales, en la educación, en fin, ¿no? Luego está la tecnología de las emociones, que eso ya se mide las expresiones. Eso hay centros donde se hace esto, ¿no? Sobre todo en el campo de la política y en el campo del marketing también, ¿no? Cómo reacciona la gente. Tenemos las emociones políticas, es decir, que son típicas de la política. Allí tenemos Damasio, Camps, Nussbaum, Arias Maldonado, etc., Habermas, ¿no? Y luego tenemos las emociones, no se ve la última parte, lenguaje y discurso, no se puede subir, ¿no? Bueno, no importa. Lenguaje y discurso, entramos con Sapir, con Bali, con Wheeler, Chahodot, etcétera, ¿no? Pero vamos a desarrollar esta en la siguiente, pero lo que me interesa a mí es resaltar la forma en que los lingüistas se aproximan a las emociones, ¿no? Entonces, esta última parte, ahí está, por ejemplo, Kerbrecht-Oreconny, hasta Plantin en Francia, ¿no?
que han trabajado mucho las emociones. También aquí en México, Silvia Gutiérrez Vidrio, quien ha trabajado muy de cerca con Plantin, y así, ¿no? Entonces, tenemos a los lingüistas trabajando con emociones. Ay, lástima que no se ve ahí no se ve, lo siento, no lo veo. Pero en todo caso, el tema central es la subjetividad, la intersubjetividad y las emociones en la interacción. Voy a poner la siguiente. Ok. Vamos a ver la relación entre emociones y política. ¿Qué significa trabajar las emociones en la política, no? Comprender las emociones significa averiguar de qué manera ellas influyen en el comportamiento de los actores sociales en general y en particular de los líderes políticos y cómo ellos marcan la interacción social y el cambio político. Las emociones en la política, como discurso público, tienen una función cognitiva, porque sientan las bases para interpretar el conocimiento, interaccional, las relaciones, evaluativa e ideológica. Es evaluativa porque es la forma en que la gente expresa sus diferentes actitudes, creencias, valores. Es ideológica porque la gente se inclina por una tal ideología política a la vez que tiene diferentes ideologías profesionales, ideologías, etc. Okay. ¿Qué hacen las emociones en la política? Mueven los acontecimientos desde la perspectiva de los participantes en la interacción política. Mueven a los líderes, mueven a la gente que participa en marchas y en protestas, a la gente que sale a las calles, mueve a los medios, reaccionan, a los internautas que también interactúan, y de acuerdo con su estado de conocimiento y representación del mundo. Entonces hay una gran cantidad emocional, que no emotiva, emocional, digamos, en muchos espacios, ¿no? Entonces las emociones también contribuyen a la alineación ideológica y al control del poder político. Esto es importante, ¿no? Y otro punto es que son manipuladas a través de los medios y las redes con fines políticos. Es decir, estos puntos son importantes para tenerlos en cuenta, es decir, que las emociones están prácticamente en todo. La siguiente. Ok. Emociones, lenguaje y discurso. Ah, aquí estábamos. Entonces, las emociones no son solamente sentimientos que expresamos, no. Hay una relación con el lenguaje porque todas las emociones se materializan en el lenguaje. Esta es una observación fuerte. Todas se materializan en el lenguaje porque se habla de ellas, se expresa uno emotivamente, ¿no? Ahora, las emociones pueden estudiarse en su expresión lingüística en diferentes niveles de análisis. Podemos estudiar las emociones desde la gramática. ¿Por qué? Porque hay verbos especiales para expresar las emociones, ¿no? Hay un léxico especial para expresar las emociones. Semántica, hay temas especiales para hablar de las emociones. Hay pragmática, hay actos emotivos. Y en las dimensiones retórica y argumentativa, y desde una perspectiva interdisciplinar que incluye la psicología y a la semiótica. Aquí es importante leer a Plantin, a Dowry y Traverso 2000, que es un libro que contiene muchísima información sobre lo que estoy diciendo. En Colombia está Neila Pardo, que ha trabajado esto, a Plantin y Vidrio, que es a quien mencioné antes, que ella es de México. Es decir, esto que estoy diciendo pues está avalado por investigaciones. Entonces, así es posible analizar en distintos tipos de interacciones el léxico y la gramática de las emociones o la retórica de las pasiones como práctica social. Entonces, el lenguaje está muy, muy directamente relacionado pues, con las emociones. La siguiente. La siguiente. Okay. Otro punto importante es el de las emociones y la argumentación, el papel que tienen en la argumentación. La discusión gira en torno a la racionalidad y la afectividad, el logos y el patos, cómo están ligados a la persuasión. Hay distintas posiciones, pero está la posición de los que son moderados, que dicen que las emociones sí tienen que ver algo, pero que no son fundamentales, ¿no? En el diálogo persuasivo, pero está la posición forte, que consideran que sí, que
la racionalidad es necesariamente afectiva y que como corolario hay una racionalidad de las emociones, eso lo dice Paré. La posición de Amosi es que sentimiento y razón coexisten en la interacción argumentativa. Así que no podemos hablar de que hay emociones por un lado y las razones por el otro, ¿no? Sino porque, ¿qué pasa cuando tenemos emociones? Lo ha dicho también King Pointner, las emociones conducen a tomar algún tipo de decisión racional. Por ejemplo, nos asustamos o tenemos mucho miedo, pero entonces pensamos racionalmente sobre cómo salir o buscamos estrategias, en fin, buscamos explicaciones a las cosas, por lo tanto sí hay una relación entre emoción y razones. La siguiente. ¿La siguiente? Ok. Las emociones puestas de esta forma pueden entonces verse desde diferentes dimensiones, incluso de la fonología, porque como la entonación puede hacer que una ascendente o descendente mostrar una intensificación. La morfología, por ejemplo, con los diminutivos podemos expresar e intensificar también o mostrar acercamiento. Bueno, la sintaxis, que sería la gramática, las distintas funciones que realizamos a través de la gramática, la semántica, la pragmática, el análisis de la conversación, la sociolingüística, se puede también estudiar el análisis del discurso, por supuesto, y el análisis crítico del discurso, pues la cognición, la semiótica, la enseñanza, la importancia de las emociones en la educación, bueno, las nuevas tecnologías, cómo estamos analizando las emociones, en fin. Así que el campo de las emociones es enorme y da para muchísimo trabajo, para muchísima investigación. Pero vamos ahora al tema, ya he estado haciendo una muy amplia introducción. Vamos a la siguiente. ¿Qué siguiente? Es el trabajo que yo hago. Vamos a decir cuáles son mis supuestos generales para trabajar las emociones en la política. Primero, veo las emociones como un tipo de evaluación. No es una simple reacción, así, espontánea. Es un tipo de evaluación particular en el discurso político que puede verse a través de una teoría de la evaluación. O sea, la teoría de la valoración ayuda, pero es una perspectiva semántica discursiva. La teoría de la evaluación es más amplia porque abarca también otros niveles, todos los niveles de análisis, como hemos podido ver, es mucho más amplio. Ahora, ¿cómo podemos medir la intensidad de la emoción? Tenemos que los parámetros se encuentran en el evento mismo, qué tipo de evento es, no es lo mismo una marcha de protesta que un discurso político. Entonces dependen del evento y de la cultura política. Es decir, cuando hablamos de discurso político, en realidad estamos hablando de culturas políticas. No es lo mismo la cultura política en América Latina que la cultura política norteamericana, que la europea, que la africana, en fin. Tenemos distintas culturas y eso ya significa pues, que hay que contextualizar y hay que ir a la historia. Entonces, ya llevamos evaluación, llevamos historia. Otra cosa y otro supuesto importante es que las emociones tienen efectos cognitivos. Descartes habría dicho que nublan la razón. Los psicólogos dicen que enloquecen, los fisiólogos dicen que enferman, que matan, dicen los médicos, los psicólogos también dicen que matan, la medicina. Entonces tenemos que entrar a otras disciplinas. Otro supuesto importante es que las emociones tienen funciones estratégicas retóricas, argumentativas, porque seducen, inducen persuaden, convencen, entonces tenemos que trabajar la retórica y la argumentación. Eso estoy hablando desde la perspectiva ya más limitada de lo que estoy haciendo. Las emociones tienen funciones estratégicas en la política, porque se usan para manipular, para polarizar, para dominar, para resistir, para convivir, para buscar la armonía social, y eso se hace a través del análisis del discurso. Y las emociones tienen funciones ideológicas, porque hay representaciones de la política, nos ubican en un espacio de la experiencia política, nos ubican en la derecha, en la izquierda, en la democracia, en el socialismo, comunismo, dictadura, etcétera. Esto lo vemos mejor a través de los estudios críticos del discurso.
Ajá, seguimos. Vamos a profundizar un poquito en lo que es emoción y evaluación, ya que es una categoría para mí fundamental. Se puede ver la emoción y la evaluación como la expresión de las subjetividades por el centro en el sujeto, el caso de Kebracht-Orikioní, o como la teoría de la valoración, como ya mencioné, que es el afecto, la categoría de afecto que se puede medir, graduar, ¿no? Hay categorías más explícitas para estudiar esto. Y está la categoría de vinculación afectiva, es decir, que la emoción no se puede estudiar en una sola persona, sino en dos. O sea, si lo estudiamos solo como representación, sacamos de los contenidos. Pero cuando observamos qué está pasando entre las personas, se trata de la vinculación afectiva, que es una categoría que trabajó Chus Nieto para la vinculación afectiva positiva, ¿no? Distintas categorías pragmáticas o pragmalingüísticas en realidad, y yo la he trabajado como la vinculación afectiva negativa, así que es todo lo que es conflicto, ¿no? O sea, los extremos, lo que es lo positivo y lo negativo. Y la evaluación en el diálogo político es la afectividad de la interacción micro, situada en el momento, pero macro a lo largo del tiempo. Por lo tanto, esto significa, desde mi perspectiva, que hay que ver las emociones cómo van cambiando en el tiempo. Ok. Siguiente. Okay. Las emociones se materializan en el lenguaje de alguna manera. Es importante tenerlo presente porque se pueden expresar de manera explícita. Yo puedo decir, tengo miedo, tengo rabia. Tengo miedo, tengo rabia, estoy contento, etc. Se pueden expresar. También pueden ser interpretadas o inferidas de los textos, ya es otro tipo de análisis. También se atribuyen de manera directa o indirecta. Por ejemplo, ay, él se siente triste, ay, está estresado, está cansado, está enojado. Okay. Se pueden evocar cuando yo era joven, me sentía así, se pueden narrar cómo uno se ha sentido y también pueden ser mediadas. ¿Qué quiere decir eso? Que pueden moverse pues justamente a través de los medios o pueden ser reportadas por alguien, en fin, eso sí, mediadas, no son directas, ¿no? Seguimos. ¿La siguiente? Okay. ¿Cómo podemos trabajar las emociones? ¿No? Bueno, lo podemos trabajar en textos, recolectando corpus, ¿no? Textos orales, textos escritos, textos multimodales, con corpus complejos, con los corpus necesariamente son mixtos. El criterio para recoger los corpus son las personas, los participantes en los eventos, porque yo planteo siempre un giro de los textos en contextos a la gente en eventos, ¿no? Entonces tenemos que ver la gente, quiénes son los que mueven las emociones. Fundamentalmente trabajo con eventos conflictivos en secuencia. Uso de software es importante, cualquiera, el Wordsmith Tools, el Ancon, el Atlas T, otros. Y bueno, fundamentalmente a través de la lingüística de corpus y el análisis interaccional. Lingüística de corpus significa que para leer los textos, además de leerlos como uno los lee normalmente, pues se leen con categorías como la concordancia, ¿verdad? Como las colocaciones, como las coligaciones, que quiere decir, las concordancias nos dan el contexto, el significado de las palabras en contextos, ¿no? Las colocaciones con quienes se asocian esas palabras, ¿no? Y las coligaciones, la parte gramatical, ¿no? También la prosodia semántica, las valoraciones y cómo se dan las evaluaciones en los textos. Entonces, claro, tenemos mayor evidencia. La idea es tener evidencia de lo que uno está afirmando. Okay. Después esta, la siguiente. Ay, ya tenemos tiempo. Las emociones giran, como sabemos, en torno al yo y al nosotros versus nosotros ellos. Esto lo conoce todo el mundo cuando cita Van Dijk, que habla del cuadrado ideológico, ¿no? Nosotros, ellos, cómo se maximiza lo negativo de los otros, cómo se minimiza lo malo de nosotros, etcétera, en esta dinámica interaccional. Se habla siempre del nosotros y el ellos, ¿no? Nosotros, ellos, como una dicotomía, como dos. Pero yo planteo siempre que no hay que olvidar el yo y el tú.
porque ese nosotros es un tú de afiliación, de amigos, ¿no? Y el ellos, pues son otros nosotros. Entonces, bueno, este baile de los pronombres es muy interesante, sobre todo a través del tiempo, ya lo vamos a ver. Entonces vamos a ir, ¿cómo voy de tiempo? Bien. A la siguiente. Vamos a ver, después de todo este paseo teórico-metodológico, vamos a concentrarnos en el estallido emocional en Chile en 2019. No fue casual que alguien haya escrito esto en una pared. Aquí el soporte es la pared, ¿no?, del texto. Escribió tengo miedo, lo tachó, y escribió tengo rabia. La rabia, es decir, la rabia es el catalizador de un evento coyuntural. En Chile, en ese momento, para los que lo recuerdan, hubo un estallido que se inició con unos jóvenes que protestaron por el alza del pasaje en el metro. Entonces rompieron en el metro, hubo disturbios y esos disturbios se extendieron a todo el país con gran violencia. Y fue inusitado porque no se había visto una cosa así. La gente salió a las calles. La siguiente, por favor. ¿Sí? La siguiente. Ajá. La gente mostraba su rabia en las paredes. Estas fotos fueron tomadas por Cristina Arancibia, que era la secretaria de ALED, que muy amablemente me las mandó, diciéndome, ven a ver qué haces tú con eso. Esta es la fachada de la Universidad Católica de Chile, y fíjense que lo que hay, el tipo de interacción que hay entre el público, ¿no?, y los pedófilos, dice ahí, sale toda esa rabia, toda esa crítica social, sale por las paredes, ¿no? La siguiente. Okay. Hasta que vivir sea digno, es decir, la protesta social, toda esa insatisfacción, esa molestia por algo que cataliza este tipo de movimiento, ¿no? Y hay juegos de palabras ahí. UC es Universidad Católica, y se hace el juego de palabras con ausente, ¿no? No está. Es decir, la crítica a la distancia social. Está en una universidad privada. La crítica, pues, al no compromiso, supuesto no compromiso, pues, con la sociedad, etcétera, ¿no? La siguiente, que también es la petición que se hace de la nueva Constitución. Esto ya se hizo, ya se hizo un referéndum, para eso está estudiando la Constitución, ya ha habido elecciones en Chile, ya salió un nuevo presidente, un presidente de izquierda que tiene una actitud de revisar y de contemporizar, de buscar diálogo, ¿no? La siguiente. La siguiente, por favor. También la pared es una crítica a los políticos a cargo, que en este caso era Piñera, ¿no? Entonces renuncia Piñera, ¿no? Y es todo esto, yo lo llamo, es un tipo de diálogo, pero a través de diferentes soportes, ¿no? Entonces el diálogo de un colectivo, aquí habla un colectivo que está insatisfecho, ¿no?, que está muy insatisfecho por la forma en que se ha conducido su país. Entonces, aquí esto es sumamente emocional en las calles, ¿no? Vean la siguiente donde están los presidentes. Está en este caso Sebastián Piñera y Michelle Bachelet. Este es el segundo gobierno de Piñera, ella le está entregando el mando, pero han sido para Chile los dos presidentes que han gobernado 2 periodos, por lo tanto, 2 perspectivas políticas supuestamente diferentes, que han tenido la responsabilidad, ¿no?, de mantener esto que se llama la salud mental, la salud emocional de un pueblo que está insatisfecho ante tanta injusticia, ¿no?, ante la forma de conducir los destinos de la gente, ¿no?, de manejar los dineros, manejar los sistemas de salud, manejar la educación, etc. Entonces, aquí viene el análisis ahora de lo que yo llamo la coyuntura. Vamos a ver lo que sigue.
Vamos a ver lo que sigue. Hasta esta foto fue una foto la más vista, la que recorrió las redes en una manifestación multitudinaria, además de mucha gente. No voy a decir la cifra porque me puedo equivocar, pero fue en la plaza. Esta es la estatua de un general Baquedano. Llamó la atención, fíjense qué interesante es, ¿no? Porque está la gente sobre la estatua y hay una cantidad de símbolos, está la bandera chilena, está la bandera mapuche. Entonces toda la crítica, no se ve bien la foto, pero abajo está la gente, toda la gente reunida en un lugar icónico de Santiago de Chile, en la protesta. Ahora, esta imagen, que se puede analizar multimodalmente, ¿no? Podríamos hacer todo el análisis, pero no tenemos tiempo. En todo caso, ese análisis está hecho en la publicación que les mencioné recién, en el libro publicado aquí en México, que yo se lo puedo hacer llegar, no hay problema. Entonces, junto esta imagen, esta foto, la tomó una actriz, ¿Puede pasar la siguiente? Puede pasar las gracias, ¿no? Esta la tomó una actriz, ¿no? La autora de la foto más compartida del estallido social en Chile. Este es el titular de un periódico que se llama The Clinic y pone las imágenes de todos y habla por sí sola. Susana Hidalgo, ese es el nombre de la persona que tomó la foto, ¿no? Entonces se concentra en este texto y en esta imagen toda la reacción de un colectivo en un momento coyuntural de la historia de Chile. Entonces dice el periódico, Susana es actriz y también la autora de la imagen más emblemática y compartida de la marcha con mayor convocatoria en Chile desde el regreso de la democracia. Ustedes saben que Chile tuvo una dictadura feroz por muchos años con Pinochet. Susana, quien además gentilmente nos la cedió para usarla en la portada y así dejar testimonio de lo que vivimos desde el viernes 18 de octubre, escribió este testimonio. Viene todo el testimonio de ella que está analizado en ese artículo que ya está publicado, pero les voy a mostrar una parte nada más. Entonces, la siguiente. ¿Sí? La siguiente. Gracias. Ella empieza, Chile despertó, un solo cuerpo, que tenemos una metáfora, la metáfora del cuerpo, una metáfora cognitiva en el sentido de Lakoff y Johnson, ¿no? Que la experiencia se construye metafóricamente, ese es el principio básico. Entonces aquí la metáfora es la del cuerpo, ¿no? Ella dice, la autora, caminábamos junto a mi cuñado por las calles repletas de gente en dirección a la marcha. Parecíamos partículas de algo que se estaba llenando como glóbulos rojos que se reconocen y avanzan por las venas hasta llegar al corazón. El corazón, el cuerpo, es decir, todo ese colectivo es un solo cuerpo, ¿no? Despertó, un cuerpo que estaba dormido y que con este estallido despertó. Entonces vean todas las emociones que hay allí. La siguiente. La siguiente. Okay. Entonces dice, todos juntos, esas son palabras de la autora de la foto, ¿no? Todos juntos, la que escribió además el testimonio. Todos juntos, justicia, dignidad, igualdad, respeto, empatía, libertad. Y sigue hablando. Me encontré con varios amigos con los que compartimos momentos de la manifestación, pero independientemente de si te conocías o no, estábamos todos muy juntos, unidos, respirando el mismo aire. Fíjense, sigue siempre la metáfora del cuerpo, la metáfora de la unión, pero con toda esta cantidad de emoción. La cadencia de las banderas que flameaban, los cantos, los tambores, las guitarras y las cacerolas, no eran otra cosa que el ritmo del corazón, otra vez, que se acrecentó al unísono y nos tenía todos vibrando por algo en común: justicia, dignidad, igualdad, respeto, empatía, libertad. Chile despertó del letargo de los años de abusos normalizados. Esta es otra categoría muy importante para estudiarla, la normalización de las cosas. Bueno, anyway, hoy la conciencia se ha hecho presente y así lo sentí el día de la marcha pacífica más grande de Chile. Estuvimos varias horas
el cuerpo no se cansaba. Aquí está el contraste del cuerpo físico con el cuerpo metafórico, ¿no? El cuerpo no se cansaba. Los carteles con mensajes de lucha y resistencia mantenían bien despiertos los ojos a pesar de las lacrimógenas. Las lacrimógenas es la vinculación afectiva negativa con la represión. Si de aquí hay una vinculación, lo que yo llamo la vinculación afectiva positiva de la unión, ¿no? De la unión y de la propuesta de un colectivo, pero está digamos, la vinculación afectiva negativa con los que reprimen, que en este caso eran los carabineros, en fin, ¿no? La siguiente, por favor. Oscar, aquí, esta es la última de aquí, de este testimonio, no, la anterior otra vez, los símbolos, ¿no? El general, el que ustedes vieron en la foto y todas las banderas, ¿no? La actriz dice, luego llegó el atardecer, porque se ve el atardecer, avanzamos consciente por los espacios que dejaban algunos hasta llegar al caballo, entre comillas, que siempre ha sido como un imán en estas manifestaciones, no solo para mí. Y ahí estaba la estatua del general Baquedano tomada por el pueblo. Sí, es la historia, es el pasado que toma el pueblo, aparece el pueblo, ¿no? En la cima un hombre que aún no sé su nombre llevaba la bandera mapuche, que flameaba hermosa entre todas las banderas que habla. Fíjense que yo hasta me emociono, porque es un verbo, es un texto que emociona, ¿no? Es decir, alude a tantos sentimientos de la gente, ¿no? Entonces, me acerqué y justo luego que pasara un helicóptero a lo lejos y muy por encima de todo, ese hombre alzó su brazo al cielo y se detuvo ahí un segundo. Está la parte teatral también, la dramatización de estas emociones, ¿no? Bueno, lo interesante es que la bandera mapuche que sostenía flameaba libre, la libertad del pueblo mapuche, un pueblo que ha sido históricamente discriminado, ¿no? Entonces, contenida por el cielo del atardecer santiaguino que parecía encenderse y que se fundía naturalmente con el humo que salía de un costado. El humo, las llamas, eso recuerda algo así como de revolución y guerra, ¿no? Las cacerolas, que son un símbolo también de protesta, se oían aún con más fuerza, y las trutrucas, que son unas cosas que suenan así, que aparecían de repente, se convertían en las protagonistas. Fue algo potente. Bueno, si lo analizamos con detalle, aquí tenemos una cantidad de evaluaciones que aluden a muchas cosas, a aspectos históricos, aspectos de las guerras, de la división, etcétera, de la discriminación, pero lo importante es que era potente, es decir, que afectó a todo el mundo. Entonces, esto es un análisis muy breve y muy por encima de lo que puede hacerse trabajando las emociones en un momento coyuntural. Solo con un ejemplo aquí podríamos hacer, bueno, todo el análisis del léxico, todo el análisis gramatical, todos los actos que ella realiza, en fin, ¿no? Y luego a estudiarlo incluso como un texto mediado, porque está mediatizado por la prensa. Ella lo publicó ahí, pero quien lo distribuyó y quien produjo todos los efectos fue el periódico, ¿no? Entonces, bueno, aquí esto fue muy, muy emotivo. Ahora vamos a pasar a otro, porque yo veo que ya me queda menos tiempo. Vamos a pasar ahora a la parte histórica, es decir, cómo ver las emociones desde un punto de vista macro diacrónico, ¿no? A lo largo del tiempo. Tenemos otro estallido social. El estallido social de Venezuela en el 1989, el 27 de febrero, con lo que se llamó el Caracazo. Aquí tuvimos un levantamiento del pueblo que salió espontáneamente a la calle a protestar porque el presidente de ese momento aumentó la gasolina. Y hubo muertos y hubo muchos heridos porque el presidente, que era Andrés Pérez, sacó el ejército a la calle y mataron gente. Pues entonces fue un desastre, pero ¿qué lo provocó también? ¿Cuál fue el catalizador? Otra vez, el enojo y la rabia. Fíjense que siempre las emociones son los catalizadores. La emoción, la rabia, y no hay diálogo, no protestamos de esta forma, ¿no? Seguimos, eso fue en el año 89. La siguiente. Okay. En el 92 tuvimos un fallido golpe de Estado, el 4 de febrero. Hugo Chávez, que estaba jovencito, que también era un tipo de reclamo. Era un reclamo al status quo, a la democracia de ese momento, que era una democracia que tenía 40 años, pero que ya estaba fallando, es decir, la corrupción. Entonces, bueno, pero sí aquí hay un quiebre institucional, porque ya, digamos, el hecho de atentar militarmente contra la democracia, pues es un quiebre, ¿no?
La siguiente. La siguiente. Okay. Bueno, se imaginan todas las emociones que hubo, hubo muertos, y no solo de civiles, sino también de militares, ¿no? Soldados muertos en las calles. Okay. Bueno, seguimos a la siguiente. La siguiente. Okay. Gracias a la democracia, Hugo Chávez estuvo preso, como sabemos, estuvo preso 2 años, fundó un partido, se lanzó de candidato y ganó. O sea, la democracia le permitió ser electo presidente en el año 98, pero a partir de esa época hubo una ruptura discursiva y política que también sacudió las emociones de la gente. En este momento, Chávez juró sobre la moribunda Constitución, ¿no? Y durante su campaña había arremetido contra los partidos tradicionales llamándolos cúpulas podridas. Se pueden imaginar toda la rabia, todo el enojo que había en ese momento, ¿no? ¿Qué pasa después? ¿Qué pasa después? Siguiente, Oscar. Ay, no dije nada, que el que estaba ahí de presidente era, no me acuerdo, Caldera, que fue el que lo sacó de la cárcel. Bueno, ¿qué pasa en el 89 siendo Chávez presidente? Ese caracazo, ese enojo, esa rabia, ¿no? Esa rabia se resignifica, se transforma ese caracazo en el día que nace la revolución. También ahí hay una protesta, es decir, querer cambiar, querer modificar, pero modificar por la fuerza, ¿no? Modificar de otra forma, es decir, no con la democracia, ¿no? Entonces tenemos aquí este proceso que fue muy largo. Seguimos la siguiente. Quiero ir a la parte ya más... la resignificación lleva un cambio también de símbolos, se les agrega estrellas a la bandera, la gente se viste de rojo, Chávez se viste de militar, etcétera. No hay muchas concentraciones, etcétera. O sea, todo este movimiento, pues una efervescencia, una euforia, digamos, mucha euforia por el cambio, las posibilidades de que viniera un cambio. A la siguiente. La siguiente, por favor. Ajá. Pero que tenemos, entonces, tenemos el amor, ese es el corazón de la patria. Y otra vez, el cuerpo como una metáfora cognitiva que organiza la experiencia, ¿no? Entonces, Chávez es un símbolo, es el cuerpo que le da sentido a nuestra forma de gobierno, de gobernar, en lo que yo llamo el triángulo populista, es decir, hay un líder, hay un pueblo y hay un enemigo del pueblo. Entonces, es, digamos, la parte central de un discurso que obviamente se da entre los adversarios pasan a ser enemigos, los partidarios de la gente en partido pasa a ser soldados, etc., ¿no? Se militariza el lenguaje, se sacraliza la política, ¿no? El líder se convierte pues la encarnación del pueblo, la encarnación de Jesucristo, la encarnación o reencarnación de Bolívar, y hay una gran cantidad de emociones, sobre todo pues el gran amor. Es decir, el amor aquí se utiliza como una estrategia de legitimación política. Se legitima al líder populista por amor, porque es el amor, es el que nos quiere, los otros no nos quieren, así es así. Bueno, seguimos, esto está todo en mi libro de 2018, así que si lo quieren leer lo pueden encontrar, y una vez muerto Chávez, ha sido Maduro. ¿Qué pasó entonces? Vamos a ver cómo llegamos y por qué todavía estamos con Maduro, vamos a ver. Hay algo, mucho tiene que ver con las emociones, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver la siguiente, por favor. Okay. ¿Por qué yo digo que las emociones se utilizan para desestabilizar a las personas, ¿no? Para desestabilización emocional y política? Porque pasamos, como dice Freire, del diálogo al antidiálogo, es decir, es el antidiálogo, es el no reconocer al otro, no reconocer al otro. Por lo tanto, si no hay reconocimiento del otro, no hay. No es cooperación, no, es más bien conflicto permanente. Entonces, el conflicto como estrategia. Entonces, ¿qué tenemos en las emociones? Vistas en el lado izquierdo por las psicólogas, ¿no? ¿Qué encontraron las psicólogas analizando históricamente
¿Qué pasó con las emociones? La primera fue asombro, el asombro. ¿Cómo puede hacer algo así un líder, ¿no? Que no respeta la Constitución, que no respeta a nadie, porque por la forma en que utiliza, es descortés, utiliza los insultos. Tengo mucho trabajo sobre los insultos. Luego que viene una respuesta, hay una participación, porque no es solamente el líder el que insulta, sino viene la respuesta moderada relativamente en el año 2000, pero ya empieza la respuesta explícita, el odio, ya no son cacerolazos, ya son palabras, ¿no? Ya son acciones. Se intensifica la verbalización polarizante, se militariza el discurso, ¿no? Esto lo dice Montero. Ahora, ¿qué pasa en el cambio político? Con todo este cambio en las emociones. Primero, hay una desinstitucionalización gradual, es decir, se va respetando cada vez menos la Constitución. De hecho, van cambiando los géneros discursivos, los géneros cambian los géneros de lo que era un discurso presidencial, lo que es la toma de posición, ese acto en que él se compromete, el juramento, va cambiando y desaparece eventualmente. Se instala un discurso confrontacional en que todo el mundo participa en la confrontación. Hay una polarización, una dominación por represión, control por miedo, por terror y por hambre. Y ahora, pues, según las psicólogas, control por cansancio emocional. Vamos a seguir a la siguiente. Las estrategias desestabilizadoras. ¿Cómo se usan las emociones para desestabilizar a la gente emocional? Chávez decía, Chávez los vuelve locos, y lo repetía, y efectivamente, sí, los volvía locos, porque se provocaban emociones de manera intencional por etapas. Primera era irritar a la gente, violar normas culturales, por ejemplo, ¿no? Normas de lo que se cree que es el buen comportamiento, la buena educación, etcétera, etcétera, ¿no? Y por supuesto, violar normas políticas, ¿no? Violar la Constitución, eso también causaba una enorme irritación y enojo, ¿no? Pero el enojo es una emoción que se usa de dos maneras. Una, mostrar enojo, yo estoy enojado, y decir cosas muy enojado, pero hacer que la gente se enoje, tenerlos permanentemente enojados. Entonces tenemos a ciudadanos enojados todo el tiempo, ¿no? Entonces, ¿a quiénes les causaba enojo? También esto es estratégico, causar enojo, pero en actores sociales muy definidos. Por ejemplo, los medios, llamarlos mentirosos, llamarlos, etcétera, ¿no? Y entonces los medios reaccionan y se pierde el tiempo en unos debates que no terminan nunca. Hacer enojar a la iglesia, imagínense, irse contra la iglesia, contra los obispos, ¿no? Llamarlos corruptos, ¿no? Llamarlos hijos de Satán, qué sé yo. A los empresarios que son ladrones, a la sociedad civil, ¿no? Vendidos al imperialismo, etc. La rabia también, igual, el uso de insultos directos a los enemigos del pueblo, porque acuérdense que en el triángulo populista el pueblo tiene enemigos, ¿no? O sea, los que no están con él son enemigos del pueblo. Uno que se intensificó con Maduro fue la humillación, el escarnio público, el desprecio y la burla de la gente. Bueno, todos los opositores pues han sido expuestos a esto, a la burla. Luego vino también el miedo muy grande a la represión, a los colectivos armados y al terror, definitivamente, ¿no? Es decir, en las marchas que disminuyeron notablemente, hubo marchas, muchísimas, pero disminuyeron por el miedo, pues porque fueron asesinados, murieron muchos estudiantes. Entonces, ¿qué viene después de todos estos miedos? Viene la desesperanza y la tristeza, viene la emigración masiva, ¿no? Y al que retorna, ¿qué le pasa? Se le estigmatiza como trochero. Entonces, es una situación, wow, verdaderamente preocupante cómo las emociones pueden afectar tanto pues a un pueblo, ¿no? La siguiente. Pero no es solo eso, no es solo eso lo que hacen las emociones. Es decir, las emociones producen cambios en las conductas de las personas, pero también generan patrones sociales, patrones de interacción social. Entonces, si buscamos la práctica del insulto como generadora de odios, vemos que se dan secuencias interactivas que se dan a través de distintos textos. Por ejemplo, el presidente insulta a alguien, obtiene una respuesta a través de los medios o a través de cualquier medio, y hay un cierre en que alguien termina, pero también termina con insulto el evento, ¿no? Entonces son eventos.
El patrón, son distintos patrones. Por ejemplo, se inicia con un insulto a los medios, se les llama mentiroso, entonces responden los medios también con insultos. Y hay también agresión física. Ajá, empieza a pasarse ya de la agresión verbal a la agresión física. Son agredidos los periodistas en la calle por la gente, ¿verdad? Después se ponen bombas, después se mueren. Bueno, no se mueren, se matan, se meten presos, etc. Entonces, hay esta relación y fíjese de dónde arranca, ¿no? Justamente de producir tanta rabia, tanto enojo, tanto desprecio por el otro, tanta falta de diálogo. Se inicia con un insulto a un periodista, por ejemplo, se le llama vendido, responden los medios y que se logra la afiliación de los medios en contra de quien insultó al periodista, que en este caso había sido el presidente. Pero también se da otro en que hay insulto y violencia militar, se responde con insultos polarizados, hay marchas, o sea, el insulto se esparce por toda la población, y hay marchas a favor y en contra. Esto fue increíble, un general que eructó ante una periodista y entonces eso creó marchas a favor, ¿no?, del general. Carles, que era general del pueblo, erúctales otra vez, pero los que estaban en contra decían Carles, ni un insulto, ni un eructo más, que era un símbolo pues del rechazo ante esto. Pero fíjense que son todas estrategias, no es un problema de mala educación, no. Eso son estrategias para provocar, ¿no?, para mover las emociones de la gente, ¿no?, y mover también sus valores culturales, etc., ¿no? Okay. La siguiente. Ya voy a terminar, creo que tengo que terminar, ¿sí o no? Okay. ¿Qué pasa con el efecto? El efecto de los efectos emocionales de la promoción, digamos, de la confrontación. Esto yo se lo he hecho encuestas, ¿no? Porque ahí hay que hacer encuestas, entrevisté a estudiantes de diferentes universidades. ¿Y qué pasó? ¿No? Yo recolecté cantidad de cómo ellos representaban esto a través de las emociones y de los insultos. ¿Qué pasó? Se intensifican las diferencias. Tenemos mayor racismo, hay más odio, clasismo, sexismo, se debilita la autoestima, la gente se siente por el suelo, entonces también es una metáfora, aumenta el miedo, aumenta la desesperanza, hay mucho sufrimiento por la supervivencia, eso lo dice Acosta, que ha trabajado con la gente, entrevistando a gente, justamente para ver cómo se manifiesta el sufrimiento. Bueno, la siguiente, por favor. Okay, bueno, esta es una migración masiva. Estos están cruzando el puente hacia Colombia. Aquí, bueno, ya se calcula que ya hay casi 7 millones de venezolanos que han salido, llevados por la frustración, la tristeza, buscando mejores horizontes, pero es también una respuesta llena de emociones, ¿no?, porque es la huida, eso es la estampida, la huida por el dolor, la diáspora, como se llama, ¿no? Y todo lo que significa el sufrimiento una vez que salen, que se exponen a la discriminación y a la xenofobia, algo que he estado trabajando también. Entonces, ¿qué tenemos desde la perspectiva, la siguiente, por favor? Desde la perspectiva que yo llamo diacrónica, a través del tiempo, que tenemos, por ejemplo, un recorrido de las emociones. No son siempre las mismas. Pasamos de la euforia, enorme euforia en el año 98, ¿verdad? Como íbamos a tener un cambio para una mejor democracia, pues resulta que hemos pasado a la tristeza, ¿no? De esa esperanza, porque ¿por qué? Con esa esperanza se pasó a la indignación, porque no se cumplieron los propósitos, ¿no? ¿De qué pasó con la indignación? Esto también pasó en Chile, aunque fue un micro, ¿no? De la indignación se pasa a mayor angustia, a mayor estrés, a mayor miedo, eso lo hizo la tercera en una encuesta. Entonces, ¿qué tenemos? De la esperanza a la desesperanza, es que es el caso de Venezuela. Ahora yo pienso que la esperanza siempre está, porque está la esperanza de volver, la esperanza de lograr el diálogo, la esperanza de tener paz, ¿no? Y ahí entra la resiliencia de la que yo hablaba al principio con este grupo, ¿no? La resiliencia necesaria que implica también nuevas emociones, ¿no? Que significa fortalecer las buenas emociones, ¿no? Para lograr
algunas estrategias de sobrevivir, de tener ese equilibrio mental y emocional para enfrentar las crisis. Y para concluir lo que viene, voy a citar, por favor, el siguiente. Oscar. Aquí está, muy bien. Quiero citar a Maturana, a Humberto Maturana, cuando habla de las emociones en una cultura, pero yo le pongo una cultura política o cualquier cultura, ¿no? Las emociones ya como un problema cultural. Primero porque no podemos estudiar la política en general, sino culturas políticas. La cultura política de Venezuela está marcada por su historia, y aunque la historia de América Latina se parece hasta cierto punto, pues es muy distinta. Venezuela tenía petróleo y todavía tiene petróleo, y eso es lo que le marcó la historia, para bien o para mal, y para mal. Entonces, ¿qué es una cultura? Uno dice, ¿qué es una cultura? Y aquí están las palabras Maturana, que dice, una cultura es una red cerrada de conversaciones. ¿Ya la palabra conversaciones? Que define y constituye todo el quehacer de una comunidad humana. Sí, cuando se habla de diálogo se está diciendo conversemos. Eso es dialogar, sentarse, hablar, conversar. Dicho de otra manera, una cultura es un continuo fluir en el lenguaje y las emociones, que como un modo particular de entrelazamiento de coordinaciones de acciones y emociones, define y constituye el modo de vida de un grupo humano. Esto es, una cultura queda definida y constituida totalmente en el lenguajear, así dice él, y el emocionar de sus miembros. Esta es una cita que nos invita pues a reflexionar muchísimo. Y en resumen, ahora sí concluyo, en resumen al final, por favor, la última. En resumen, ¿qué es lo importante? Como seres humanos somos seres biológicos. Y ahora se habla tanto de la biopolítica, ¿no? ¿Cómo se está hablando? Es un término de Foucault, la biopolítica. ¿Por qué? Porque es nuestra vida la que está en juego permanentemente, ¿no? Bueno, somos seres culturales, porque la cultura solo se da en las relaciones humanas, es decir, cuando los seres humanos empiezan a hablar y a reunirse, surgen las culturas, porque somos seres racionales, nos diferenciamos de los animales, dice, ¿no? Somos seres racionales y somos seres emocionales. Entonces, como seres emocionales, pues tenemos que ver qué hacemos en este campo. Las emociones, yo pienso, son clave para el cambio cultural y político hacia la cooperación, el diálogo cooperativo, el respeto, el amor, que suena algo así, no, es el amor. Maturana dice que si no fuera por el amor, no existiríamos como seres humanos, porque qué más amor que una madre que da luz y cuida a sus hijos, ¿no? La familia que cuida a los niños, eso es amor. Bueno, proteger a nuestros hijos, a nuestros amigos, a nuestros hermanos. Y lo último, y para cerrar, creo que la lectura de las emociones no solamente puede ser en el plano lingüístico, pragmático, sino tiene que ser no solamente en el plano descriptivo, sino una lectura crítica, ideológica de las emociones, porque puede ayudarnos a entender la dinámica del cambio político y nos puede ayudar a generar propuestas y acciones para el diálogo en paz en las crisis que estamos viviendo. Creo que eso es todo, esa es la última. Muchas gracias. Llegué justo a una hora. Exacto, ahí están algunas de las referencias, pero ahí dice, creo, dice fotos cortesía de la autora Cristina Arancibia y referencias completas verlas en Bolívar 2021, que ya creo que Oscar tiene el artículo. Bueno, el libro. Así es que, bueno, eso, así yo los dejo y si hay preguntas, ¿qué dice aquí? Sale el discurso fotográfico. Ay, no. Ay, querido. Bueno, ya Muchas terminé gracias. emocionada porque siempre me emociona hablar de estas cosas. Muchísimas gracias a la Universidad del Tolima. A ti, Adriana, de nuevo, muchísimas gracias. Es un reconocimiento, pues, merecido, justo. Obviamente es uno de los tantos que te han hecho, pero la Universidad de Tolima quiere exaltar tu Muy especial. importante labor. Sabemos de tu trayectoria, de tus conocimientos,
de la manera como has contribuido al desarrollo sostenido del análisis del discurso en América Latina y lo valoramos y sabes que la Universidad del Tolima es tu casa. Entonces, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ya los visitaré cuando pase toda esta crisis, esta Por pandemia. supuesto que sí, por supuesto que sí. Así que bueno, Adriana, de Buenas nuevo mi noches a agradecimiento todos. Sí. y a todo el público, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por su asistencia, por su cariño, por las buenas preguntas y muchísimas gracias. Un abrazo especial a Oscar. Muchas Te gracias. digo, muchísimas gracias por la invitación.